para el que quiera también usar esas plataformas. Bien, en la clase anterior comenzamos el estudio del elemento de pórtico plano. ¿No es así? El elemento finito de pórtico plano que lo habíamos aislado ahí de cualquier, esto es un elemento de cualquier estructura de pórtico plano, cualquiera. Nos interesa la unión, ¿no?, que tengan en sus extremos. Primera consideración que deben tomar en cuenta, que todos los elementos, aún sean isostáticos, ¿no?, por ejemplo un voladizo isostático, igual es un elemento discreto, ¿no?, que tiene dos nodos, o mejor dicho, tiene dos extremos. Dos extremos. Todos los elementos tendrán dos extremos, que justamente es en esos extremos donde nosotros definimos el espacio vectorial local. Las tres componentes en un extremo y las tres componentes en el otro extremo, tal como se ve en la figura. Y además decíamos en la clase anterior que necesitábamos saber la dirección de los esfuerzos, las direcciones positivas, ¿no? Por eso es que siempre utilizamos convenciones, ¿no? En todo cálculo vectorial siempre utilizábamos convenciones. Decíamos, ¿no?, el profesor, por ejemplo, de isostática, vamos a hacer esta convención, las fuerzas para arriba son positivas o para abajo son positivas. Bueno, hay una convención. Aquí la convención es el vector de incidencia, como lo pueden ver. Es un vector, sencillamente una flecha, ¿no? Una flecha que indica la dirección positiva del esfuerzo axial. Fíjense, el esfuerzo axial siempre va a estar en las direcciones 1 y 4 en ese espacio vectorial. Y por lo tanto son positivas en dirección del vector de incidencia. Pero además le ponemos un nombre al extremo, el extremo I y el extremo J. Y el vector de incidencia nace en el extremo I y apunta hacia el extremo J. ¿No es así? Entonces, y además sabemos que el extremo I tiene un nombre. Y es por conexión, por conexitud con su nodo, tiene que ser el mismo número del nodo, ¿no? Por conexitud. Lo mismo el extremo J. El extremo J por conexitud con su nodo tiene que tener el mismo número del nodo. Entonces, por ejemplo, puede ser la barra 5, 9 o la barra 10, 40. I igual 10, J 40, cosas así, ¿no? Porque está conectada entre los nodos 10 y 40, por ejemplo. Entonces, vayan tomando nota de todas esas consideraciones. No se olviden que todos los elementos de un pórtico tendrán un subelemento finito entre dos nodos. Bueno, habrán nodos que no tienen elementos. Bueno, eso es lógico, ¿no? No todos los nodos están conectados con un elemento. Bien, ya lo vamos a ir viendo en los ejemplos. Fíjense que esta consideración que estamos preestableciendo nos va a permitir hacer un estudio sistemático, ¿no? Un análisis sistemático. ¿Qué es lo que queremos? Y como resultado de esto vamos a llegar a matrices. ¿Sí o sí? Entonces, está claro que el vector de incidencia no es más que una flecha convencional que define la dirección positiva del esfuerzo axial, pero también define la dirección positiva del cortante, que es transversal, ¿no? Fíjense que las direcciones 2 y 5, donde precisamente calculamos el cortante, las direcciones 2 y 5, son positivas hacia arriba. Por tanto, tendríamos que girar el vector de incidencia 90 grados antihorario
para definir las direcciones positivas del cortante. Como el mismo elemento nos sirve para todo. Pero ya sabemos que la dirección del esfuerzo del momento siempre es saliendo de la pizarra, según la regla de la mano derecha, ¿no? Girando los dedos, ¿no? Los dedos antihorarios. Y el pulgar apuntará saliendo de la pizarra. Listo. Ya tenemos definidas las direcciones positivas, tanto en el campo de fuerza, que está bajito, ¿no? Como en el campo de desplazamiento. Aquí está el campo de fuerza. La fuerza P1 es el esfuerzo normal en el extremo I. La fuerza P2 es el cortante en el mismo extremo I. Y P3 es el momento en el extremo I. Lo mismo, P4, P5 y P6, lo normal, cortante y momento en el extremo J. Eso es en el campo de fuerza interno del elemento, ¿no? Lo mismo vamos a tener un campo de desplazamiento en el mismo elemento, ¿no? Debido a esa fuerza, siempre sabemos así, que los desplazamientos lo vamos a llamar desplazamientos locales con una, así como la fuerza la nombramos con P minúscula, los desplazamientos lo vamos a nombrar con delta mayúscula, perdón, delta minúscula, delta griega minúscula. Desplazamiento 1 es corrimiento en la dirección axial, desplazamientos 2 y 5, que son desplazamientos transversales, y desplazamientos 3 y 6, que son giros. Giros. Los momentos P3 y P6 provocan giros, ¿no? Bueno, entonces la relación entre estos dos campos locales es esta ecuación de acá, ¿no? Esta ecuacióncita de acá, y se la puedo hacer más grande. Esta es la ecuación, la relación entre los dos campos, el campo de fuerza y el campo de desplazamiento en el elemento de pórtico plano. Y KE, una supra E, es una matriz. Esa E significa elemento. Elemento finito de pórtico plano en este caso. Todo eso va a indicar E, la letra E. No es más que, no es un exponente, ¿no? No es más que un indicativo. Pero además, fíjense que la matriz es K minúscula. Acá hemos usado la K mayúscula, ¿no? Para toda la estructura. Esta ecuación grande que ven acá es para toda la estructura, ¿no? Ya lo hemos dicho eso. Pero esta de aquí es solo para el elemento. Pero igual tiene la misma forma, ¿no? Fuerza igual a rigidez por desplazamiento. Es la matriz de la ecuación, mejor dicho, la ecuación de rigidez, o también llamada ecuación de equilibrio. Entonces, para poder encontrar los coeficientes de esa matriz K minúscula, la K del elemento, hay varios métodos, ¿no? Podemos enunciar algunos de ellos. Nos iremos a la pizarrita, la siempre, ¿no? La siempre pizarrita. ¿Dónde está? ¿En qué puerto la hemos puesto? ¿Aquí? No. Desapareció la pizarra. No, está aquí abierta. ¿Cuáles son los métodos para encontrar K? ¿No? Aquí podemos poner como título métodos para deducir
los componentes, ¿no? O los coeficientes, mejor dicho. Los coeficientes de la matriz K del elemento de pórtico plano. Tenemos varios métodos. Tenemos el método de la ecuación diferencial de la elástica. Ecuación diferencial. Vayan tomando nota de la elástica. Es la ecuación de la flecha para los esfuerzos, para las direcciones transversales y los giros, ¿no? Y la ecuación diferencial de Hooke, igual. Son dos ecuaciones diferenciales, la de Hooke y la ecuación de la flecha, conocida por todo el mundo, ¿no? Que también es una ecuación diferencial. En realidad su nombre es ese, ¿no? Ecuación diferencial de la elástica. Pero la ecuación diferencial de Hooke es para los axiales. Son dos ecuaciones. Ese es el primer método, la solución de esas dos ecuaciones aplicada al elemento de pórtico plano. ¿Okay? Tendremos una metodología. Una segunda metodología es usando el segundo teorema de Castiliano. De Castiliano. ¿No? O sea, la parcial de un desplazamiento respecto a una fuerza, que es igual, no desplazamiento de la energía, perdón. Es la energía, la parcial de la energía respecto a una fuerza es el desplazamiento. El primer teorema es la parcial respecto de un desplazamiento igual a la fuerza, ¿no? Ese es el primer teorema. Y el segundo es la parcial de la energía respecto a una fuerza igual al desplazamiento. A ver, hay que revisarlo eso, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos interesa acá? Modificar la energía respecto del desplazamiento unitario, ¿no? Respecto del desplazamiento unitario, estoy mal entonces. Es respecto, porque no se olviden que la definición de rigidez es la fuerza debido a un desplazamiento unitario, ¿no? En otras palabras, lo plantea Castiliano en su segundo teorema como la modificación de la energía, porque obviamente eso va a ocurrir por modificación del desplazamiento unitario. ¿Eh? Entonces, lo correcto es que el segundo teorema de Castiliano hace así, ¿no? La variación de la energía respecto a un desplazamiento sea la fuerza. Ese es. Y cuando la variación del desplazamiento es unitario, esto es rigidez. Así de sencillo. Bueno, esas dos metodologías vamos a ver aquí en clase. Existen otras metodologías. Existen otras que ya ustedes tienen que hacerlo como tarea de investigación, ¿cómo se le dice? Investigación literaria, no es literaria. Pues, ¿no? Bueno, 2, 3, el otro método es el método, falta la T, ¿no? Método de el principio del desplazamiento virtual. O mejor dicho, del trabajo virtual. Vamos a ponerlo trabajo, ¿no? El principio del trabajo virtual.
Eso hace referencia a que se incorpora a la estructura, en este caso al elemento de pórtico, ¿no? Al elemento de pórtico se incorpora un desplazamiento virtual, sin fuerza. Eso se llama virtual. Es un desplazamiento unitario sin que lo haya provocado una fuerza. Eso se llama desplazamiento virtual. Y obviamente eso genera un trabajo virtual. Y ahí viene el formulismo, ¿no es cierto? De ahí nace también la ecuación, la matriz K. Y un cuarto es utilizar el método también del principio del trabajo virtual complementario. O también se conoce como el principio de la fuerza virtual, del principio de la fuerza virtual. En este caso estamos aplicando una fuerza sin que ella provoque desplazamiento. Es también una fuerza virtual, o sea, el efecto contrario. Digámoslo así. En realidad es análogo, ¿no? El efecto análogo. Y eso se llama trabajo complementario, pero no vamos a lograr la matriz directamente, la matriz de rigidez directamente. Lo que vamos a lograr aquí es la matriz de flexibilidad. Y como la inversa de la matriz de flexibilidad es igual a la rigidez, pues la invertimos, ¿no? Invertimos la matriz de flexibilidad. También se suele llamar el método de la inversión de la matriz de flexibilidad, es lo mismo, un cuarto método, ¿no? Pero a su vez la matriz de flexibilidad también puede ser obtenida por otros métodos. De modo que va a quedar eso abierto para que ustedes lo investiguen. Este método 3 y el método 4 es resorte de ustedes. Cada grupo, porque ustedes van a trabajar en grupos de hasta 4, no más. 4 integrantes tienen que organizarse. Ya saben que el trabajo práctico, todos los trabajos, se multiplican por el coeficiente de asistencia. Individualmente, ¿no? Todo el grupo tiene una nota por los trabajos prácticos. No solamente esto, sino también el trabajo práctico que les voy a dar a cada grupo para que resuelvan, por ejemplo, un pórtico o una parrilla, ya veremos más adelante. Cada grupo va a resolver una estructura utilizando el método. Entonces, y además utilizando la herramienta matemática, porque ya hemos visto intentar hacerlo manualmente. No es, no es imposible, pero vamos a tardar años. Tratar de invertir una matriz de 40, de 100 incógnitas manualmente con calculadora. Es una tarea muy, muy trabajosa que nos va a tener mucho tiempo de trabajo. Es por eso que se abandonó al comienzo de este método, se lo abandonó, porque este método es el más antiguo de todos. Se planteó en el siglo XIX, alrededor de 1870, antes de que aparezcan las estructuras de hormigón. Todo matemático, bueno. Siempre la matemática arrastra a la ciencia práctica, en esa época. Pero como se llegaban a grandes ecuaciones inmensas, era imposible en esa época, no habían computadoras, ni siquiera calculadoras, como las conocemos ahora. Porque Edison recién... Había las pilas, ¿no? Las pilas de Voltaire, las pilitas, todo eso. ¿No? Pero puro ensayo, el que realmente introdujo la corriente como conocida ya para ser comercializada y todo, fue Edison, ¿no? Entonces ahí comenzaron a aparecer recién las primeras calculadoras, que eran inmensas.
el Mark I en los Estados Unidos, que estoy hablando de 1903, 1904, por ahí, era del tamaño del laboratorio de la carrera. De ese tamaño era la máquina para hacer 4 operaciones, las 4 operaciones que conocemos. Puro relé, puro relé, puro relay. No era electrónica, era eléctrica, es distinto, ¿no? Circuitos eléctricos que movían rodillos, eso era. Porque las máquinas a rodillos ya existían. Pero las máquinas a rodillos pues solamente hacen suma y resta. Bueno, el asunto es que era imposible invertir una matriz, ¿no? Por ejemplo, de 100 filas. No hablar de una de 1000, ¿no? 1000 incógnitas. Imposible en esa época, con esas condiciones. Ahorita es un chiste eso, un chiste eso. Entonces fíjense cómo la tecnología nos ayuda bastante. Entonces el que quiera lo hace, como dice, el grupo que quiera lo hace con papel y calculadora. No me opongo. Pero el que quiera lo hace con el SILAB, como yo lo voy a hacer aquí en clase. Hacer lo que hacemos en el SILAB se puede hacer a pulso, como se dice, a sangre. Papel, lápiz y calculadora. O papel y lápiz y cerebro. Antes era así, ¿no? Papel, lápiz y la tabla de logaritmos. Así era antes. Por eso es que aparecieron los métodos reducidos, ¿no? Los que reducen este método y van a resolver las estructuras amputando el método, ¿no? Con el método de Crow, el método de Hardy-Crow, el método de Cani, el método de Tacabella, toda la montonera de métodos que van a ver en los libros que ya están archivados. Los libros de los años 50. ¿No? Entonces, ustedes van a investigar, pero los principios se mantienen, ojo, ¿no? Todos los principios, trabajo, energía, fuerza, desplazamiento, tensión, deformación, todo eso se mantiene. De modo que estos dos es tarea para ustedes, que lo van a aplicar al elemento de pórtico plano, pero no todavía no, porque falta. Cuando yo termine de exponer el método, ahí recién va a correr la tarea. Yo voy a exponer en clase estos dos métodos de arriba, y estos dos de abajo los exponen ustedes, lo hacen como tarea. ¿Está bien? Y estos métodos se aplican para cualquier tipo de elemento finito de estructuras reticulares, sea elemento de viga, elemento de pórtico. En este caso vamos a hablar de pórticos planos, pero también de pórticos espaciales para las parrillas, etc. Porque vamos a entender que las matrices van a variar dependiendo del tipo de elemento. Cada elemento finito tiene su matriz. Lo mismo que en las estructuras planas. El elemento triangular tiene su matriz. El elemento cuadrado tiene su matriz. El elemento triangular con 6 nodos tiene su matriz. El elemento rectangular con 8 nodos tiene montonera de matrices ahí. En el método de los elementos finitos. En este caso, el método, quiero decir, el elemento finito de pórtico plano. Entonces, yo creo que está perfectamente claro. ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Nadie escucha. Sí, ingeniero. ¿Se entiende, no? Está clarito, ¿no? Claringa la figura. Por lo menos que me escuche uno ya estoy contento. Quiere decir que no ha sido inútil la clase. Como esto es voluntario, pues yo no los puedo agarrar del coto, ¿no? Ni ponerle una soga para que vengan y me escuchen. Es voluntario. Bueno, jóvenes. Entonces, aquí tienen la ecuación
diferencial de la elástica, la ecuación 1, por si acaso lo vamos a hacer más grandecito. La ecuación 1, esa es así, la ecuación de la flecha, ¿no? Eso se obtiene, lo van a ver en resistencia material. El profesor de resistencia la va a deducir esa ecuación. Es una ecuación elástica, ¿no? Pero planteada bajo los principios que conocemos, no las hipótesis planteadas anteriormente. Son las mismas. Sobre esa hipótesis funciona esa ecuación. Si cambian las hipótesis va a cambiar, obviamente, ¿no? Pero ya hemos dicho, el campo de estudio es el campo de las pequeñas deflexiones. La teoría de las pequeñas deflexiones. Entonces, si es así, dice que la segunda variación de Y respecto de X es igual a menos el momento. Estamos hablando de Y y de X. O sea, en un plano cartesiano, ¿no? En un plano cartesiano, por eso es que aquí hemos planteado el sistema de coordenadas Y, X. ¿Ok? Hay un sistema cartesiano Y, L, X, L. Quítenle la L, Y y X, ¿no? para hacerlo matemático. Quiere decir que esto se va a deformar, esto va a tener una forma no lineal, ¿no? Una curva. Va a tener una curva a lo largo del recorrido X. Eso quiere decir, ¿no? Eso está diciendo. La variación a lo largo de X, dos veces. Dos veces. Por lo tanto, cada punto va variando, cada punto va variando, va tomando, ¿no? Va tomando una formita a lo largo del eje X el elemento. Y lógicamente eso tiene que ser igual al momento. Pero fíjense que está multiplicado por E y por I, ¿no? Que son constantes. Y representa a la sección, el momento de inercia de la sección respecto del eje perpendicular a la pizarra, de un eje perpendicular a la pizarra y que es baricéntrico, ¿no? Entonces eso es y el momento de inercia de la sección. Y representa el módulo de elasticidad del elemento, que es medido en laboratorio, ¿no? Ya eso lo sabemos. En realidad representa al material. Eso es. No es lo mismo de madera que de acero o de hormigón, ¿no? Hay un E específico para cada material. Disculpe, ingeniero, ¿está escribiendo en Sí. el pizarra? No, está viendo ahí está el Word, estamos viendo en el Word, ¿no? E, I. ¿Está bien? ¿Se ve, no? Sí, Sí, ingeniero, se ve. Ahí está. E representa el material, I representa la sección, que es constante. Bueno, estamos hablando de elementos prismáticos. Ojo, ¿no? Por lo tanto, I es constante, porque I también puede variar. En el caso de los elementos de inercia variable, esos son casos especiales que lo vamos a ver más adelante. Pero estamos partiendo del elemento finito. No se olviden que tiene una única forma, es prismático. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, I es constante. Es el módulo de elasticidad, ya dijimos, representa al material. Entonces, fíjense que todo esto de acá es fuerza. Todo lo que está a la izquierda. Es un momento que también va variando a lo largo, ¿no? Y así se va mostrando el diagrama de momento, ¿eh? ¿No? Que es una función. Y eso vale menos el valor del momento en cualquier punto a lo largo del eje X, en el elemento.
menos el momento. Ese menos sale de la fórmula misma, ¿no? No es un signo que tenga que ver con, cuando deducimos esta fórmula, estoy hablando de eso, ese menos no es un signo que tenga que ver con una convención, no. Es un signo que tiene que ver con una operación matemática cuando se deduce esta fórmula. O sea que es un signo propio de la ecuación. ¿Está bien? Eso es. Por eso es que, fíjense, abajito la hemos puesto como es nuestro caso. Como es nuestro caso. ¿Eh? Como es nuestro caso. Aquí está. A cualquier distancia, lo podemos ver en la pizarra, si quieren para que sea más clarito, en la pizarra. Lo vamos a mostrar aquí. Ahí le vamos a dar campo. Y bueno, tenemos el elemento, ¿no? Y tenemos el sistema coordenado. Y, X. Entonces, a cualquier distancia X, ¿cuánto valdrá el momento? Bien, estamos diciendo de que el campo, el momento lógicamente lo calculamos en el campo de fuerza, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí hay una fuerza que es P1 que no provoca momento a esa distancia. Pero P2 sí. P2 provoca un momento, ¿no? En esa dirección, antihoraria. Y ya sabemos que por convención el momento positivo es antihorario, ¿no? Este provoca un momento positivo horario, ¿no? Esta fuerza P2. Y aquí está la fuerza P3. Entonces, el momento que va a ser igual. El momento a la distancia X es menos P2 por X, ¿no? Más P3. Claringo, ¿no? No hay cómo pelarle. Menos P2 por X más P3. Eso vale el momento a la distancia X, ¿no? Eso es lo que ven aquí. Eso es lo que se puede observar aquí. ¿Ah? Menos P2 por X más P3 y el signo menos del viaje de la ecuación, ¿no? Que aparece afuera. Entonces lo metemos el signo y finalmente aquí tenemos, ¿no? La ecuación diferencial de la elástica para el elemento, ya, ¿no? Para nuestro elemento. Ahí está, P2 por X menos P3. Esa es la ecuación 2 que le vamos a llamar así. Ahora ya estamos en condiciones de resolver la ecuación diferencial. Fíjense que involucra esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial involucra a la fuerza P2 y a la fuerza P3. Y además involucra a X. X es la distancia que hay a cualquier punto del elemento. Cuando X igual a 0, el momento se está evaluando en X igual a 0. Cuando X es igual a L, el momento estaríamos evaluándolo en el otro extremo, J, ¿no? Que es donde nos interesa evaluarlo. En X igual a 0 y en X igual a L, en las dos situaciones. Podríamos decir que esas son condiciones iniciales, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando resolvían ecuaciones diferenciales por métodos numéricos, ¿no? Hay condiciones iniciales. Bueno, sigamos. Aparece la ecuación 3 como producto de la integración de la ecuación 2. Integramos la ecuación 2, integramos la ecuación 2
el resultado va a ser esto, ¿no? Queda en derivada de primer orden. P2x cuadrado sobre 2 menos P3x más una constante de integración, porque obviamente la integral que está resolviendo esto es una integral exacta. Por tanto, nos va a aparecer una constante de integración que no sabemos cuánto es. Si volvemos a integrar, nos vamos a encontrar que con la derivada de y de x, como si la integral de y de x, ¿no es cierto? Nos da ya la función, ¿no? La función de y, o sea, f de x en otras palabras, ¿no? F de x igual a esto, ¿no? Y es igual a f de x, no se olviden, siempre es así, ¿no? En matemática. Esto es matemática pura. Aquí no hay donde... Yo lo que estoy es tratando de explicarle el fenómeno físico que expresa, que está atrás de estas ecuaciones, ¿no? Porque atrás de estas ecuaciones hay un fenómeno físico. Entonces, por y, por y, por la función, es igual a, ahí está, aparecen dos constantes de integración. ¿Está bien? Y la otra ecuación que empleamos es la ley de Hooke. Ahí está. La tensión es igual a E. Aquí está. Sigma, la tensión es igual a... Esa es la forma general, ¿no? Pero la forma general es matricial también. Se llama matriz elasticidad. El vector de tensión es igual a la matriz de elasticidad por el vector de deformación. Esa es la forma general. Pero para nuestro caso, como el elemento es largo, ¿no? Esta es la ley de Hooke. Listo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Fíjense, P2, P3, de las ecuaciones 3, 4 va a salir P2 y P3, ¿no? Pero P2 y P3 van a ser rigideces cuando el desplazamiento, cuando Y, que representa el desplazamiento transversal, la flecha, ¿no? Sea igual a 1. ¿Dónde? En los extremos, donde actúan P2 y P3, ¿no? Porque P2 y P3 actúan en los extremos, ¿no? Cuando la Y se haga 1 en los extremos, va a ocurrir que estos dos se hacen rigideces, ¿no es cierto? Se entiende, ¿no? Quiero que quede claro, no quiero que se pierdan. Resulta que cuando estoy hablando de los extremos del elemento, cuando este valor de aquí, Y, se hace 1 en los extremos, resulta que P2 y P3 son rigideces en esos extremos. Tanto en X igual 0 como en X igual L, que son los extremos. Eso es. Entonces, veamos acá. Apliquemos este resultado de esta hora. Veamos. Hemos dicho que todo espacio vectorial tiene vector base. Todo espacio vectorial. Este no se salva igual. No se olviden que este espacio vectorial tiene 6 componentes. Ahí están las 6 componentes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están las 6 componentes. Espacio vectorial. Ahora bien, el espacio vectorial, habíamos dicho, también genera dos campos, campo de fuerza y campo de desplazamiento. Nos vamos a meter al campo de desplazamiento. Fíjense que este campo de desplazamiento es cinemáticamente admisible. ¿Por qué? Porque yo puedo introducir un desplazamiento unitario donde yo quiera. En la dirección 1, en la dirección 2, en la dirección 3, donde yo quiera. No hay problema. No hay nada que impida eso, ¿no? Fíjense. Aquí lo estoy haciendo en la dirección 1, desplazamiento unitario en la dirección 1 y desplazamiento unitario en la dirección 4.
¿no? El dibujito de la izquierda me representa el desplazamiento unitario en la dirección 1. ¿Cómo mido las fuerzas? ¿Cómo calculo las fuerzas que me genera ese desplazamiento? Empotrando por la barra, evitando que en los otros, que en las otras direcciones, entiéndase así, que en las otras, ¿cuáles son las otras direcciones? Si estoy hablando de la dirección 1, las otras direcciones, la dirección 2, la dirección 3, la dirección 4, la dirección 5 y la dirección, tienen que estar impedidas de movimiento, porque ahí se va a generar la fuerza, ¿no es cierto? Cuando doy un desplazamiento unitario acá, ¿no? Las otras direcciones tienen que estar impedidas de movimiento, sí o sí, porque si no, esto se mueve como un sólido rígido y no hay trabajo, ¿no? No existe trabajo. Y estamos hablando de rigideces. Entonces, fíjense, eso equivale a un vector unitario de esta forma. Aquí, como lo ven. Si quieren, lo voy a hacer con dibujito. Aquí está, ahí lo ven. Es el vector unitario. 1 en la dirección, porque cada valor del vector es una dirección, ¿no? 1 en la dirección 1, 0 en la dirección 2, 0 en la dirección 3, 0 en la dirección 4, 0 en la dirección 5 y 0 en la dirección 6. ¿Ve? Este es un vector base, pero en el campo de desplazamiento. Esa es la única diferencia, ¿no? Y lo ponemos traspuesto porque tiene que ser un vector columna. Lo mismo acá. Pero esto, desplazamiento unitario en la dirección 4. 0 en la 1, 0 en la 2, 0 en la 3, 1 en la dirección 4, 0 en la 5 y 0 en la 6. Quiere decir que estos dos vectores base en el campo de desplazamiento me generan estas dos configuraciones. Eso es. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? Porque estas son preguntas de examen. Son preguntas de exámenes. Y el que no atiende y no sepa, va a quedar en el aire y no va a saber responder. Y le va a estar fregándolo al compañero. Oye, ¿cómo es esto? Haciéndolo perder su tiempo, ¿no? Perjudicándolo. Entonces tiene que entenderse. Está muy sencillo esto. Estamos hablando entonces del vector base, pero estamos aplicándolo en el campo de desplazamiento. No se olviden que el campo de desplazamiento son vectores, pero físicos. Esa es la diferencia. Los vectores base también son físicos, en este caso, ¿no? Son los que van a generar la matriz de rigidez. Todos los vectores base en el campo de desplazamiento me generan la matriz de rigidez. Ahí está. Si aplicamos los vectores base, vamos a tener entonces estos resultados, ¿no? Porque ya sabemos que la ecuación de Hooke se escribe así, ¿no? Fuerza sobre área igual a E por, ¿se acuerdan del PLA? Delta L sobre L, ¿no? Pero aquí no se llama delta L, sino desplazamiento en J o desplazamiento en I, ¿no? Entonces de ahí resultan estas 4 rigideces. ¿Ok? Axiales. Axiales. Porque están en las direcciones 1 y 4. Y todas valen, en valor absoluto valen lo mismo, ¿no? Porque son fuerzas en una dirección. Son tensores en realidad, ¿no? Las rigideces son tensores, siguen las mismas leyes de los vectores. Veamos el efecto del desplazamiento transversal. Cuando ocurre el desplazamiento en el extremo I. Estamos hablando de esta condición. Desplazamiento 0 en la dirección 1, 1 en la dirección 2, o sea, delta 2 va a valer 1, y todo lo demás 0. ¿No? Entonces aplicamos la ecuación 4 en este caso, y de ahí sale esto, ¿no? Haciendo x igual a 0 en la ecuación 4, fíjense, aquí en la ecuación 4, x0, x0, 0, y va a quedar e por i igual a c2, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo acá.
y es delta 2 ahí, justo en el 0, en x0, es el desplazamiento delta 2. En el campo de desplazamiento, siempre hablando en el campo de desplazamiento. Entonces, aquí, ¿no? Esto de acá. Entonces, de ahí se deducimos de que en x igual 0, la constante vale 0, reemplazando, ¿no? En la ecuación. Y x igual y l, reemplazando en la misma ecuación, va a resultar esta ecuación de acá. Podríamos decir es una ecuación de contorno. Nosotros siempre le hemos llamado condiciones de contorno. Podríamos decir lo mismo, una condición del contorno. Y reemplazando tenemos esta ecuación. Listo. Ahora, todo esto es matemática. Reemplazamos, ¿no? Reemplazamos, quiero decir, de esta ecuación relacionamos P2 y P3. Aquí está, P2 vale esto y 2P3 sobre L. Estamos relacionando con esa ecuación P2 y P3 nada más. Lo mismo que esta relación la reemplazamos en la ecuación anterior, en esta de acá, en esta de aquí, de delta 2, y por delta 2 y sale esto. Y fíjense que nos quedamos con EI delta 2 igual a P3 L2, L al cuadrado sobre 6. Esta ecuación de aquí. Cuando este valor, o mejor dicho, no ese, no ese. Ah, pues estoy mal. Este de aquí es que tengo que borrar. Este. Ya. Bueno, decíamos, en esta ecuación, cuando este valor es igual a 1, es igual a 1, estoy dibujando con el mouse, ¿no? Cuando este es igual a 1, P3 es rigidez, ¿no? Es la fuerza en la dirección 3 debido al desplazamiento unitario en la dirección 2. Justo estamos aplicando la definición. Cuando el desplazamiento en la dirección 2 es igual a 1, P3 es rigidez. Entonces, despejando, tenemos aquí el coeficiente de rigidez en la dirección 3 debido a un desplazamiento unitario en la dirección 2. Es igual a 6 EI sobre L al cuadrado. ¿Ves? E y son valores constantes y L es la longitud del elemento. Y ya está. Ya está. Lo mismo hacemos para P3, despejamos, ¿no? De la ecuación de P2, despejamos P3 de esta ecuación de acá. Y hacemos lo mismo, obtenemos la rigidez en la dirección 2 debido al desplazamiento unitario en la dirección 2. ¿No? Bueno, hacemos lo mismo, que es monótono, ¿no? Hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Vamos a llegar a esto. Porque lógicamente, por analogía, hacemos en el otro lado, hacemos lo mismo en el otro extremo. Y fíjense, empiezan a aparecer los coeficientes. Los coeficientes de rigidez. Ahí la tienen, la matriz de rigidez del elemento. K1, 1, o sea, la rigidez en la dirección 1, debido a un desplazamiento en la dirección 1, es igual a E por A sobre L. K4, 1, o sea, la rigidez en la dirección 4, debido al desplazamiento en la dirección 1, 4, perdón, no, estamos hablando de la fila 1. La rigidez en la dirección 1 debido al desplazamiento en la dirección 4 es menos E por A sobre L. Eso va por la reacción. Vamos a la fila 2. La rigidez en la dirección 2 debido a un desplazamiento unitario en la misma dirección 2 va a dar 12 EI sobre L al cubo. La rigidez en la dirección 2 debido a un desplazamiento unitario en la dirección 3 es 6 EI sobre L cuadrado. Y así vamos leyendo, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer la fila 6, columna 5. La rigidez en la dirección 6
debido a un desplazamiento unitario en la dirección 5 es igual a menos 6EI sobre L cuadrado. A ver, la fila 4, 6, el coeficiente 6, el coeficiente de la fila 4, columna 6, es 0. ¿No? ¿Por qué? Porque la rigidez en la dirección 6, debido a un desplazamiento unitario en la dirección, ¿cómo es? La rigidez en la dirección 4, debido a un desplazamiento unitario en la dirección 6, es 0. Quiere decir que el momento no produce normal, así de sencillo, eso quiere decir, ¿no? El momento no produce normal. Igual el cortante tampoco, por eso es que le van a aparecer los ceros, ¿no? No produce normal. Al igual que el normal no produce momento. Fíjense la característica de esta matriz. Fíjense. Primero, si hacemos aquí una diagonal, bueno, es cuadrada, como es de esperarse, ¿no? Todas las matrices son de rigidez y de flexibilidad, todas son cuadradas, todas. Si sale rectangular está mal. No se olviden que son funciones, tú a tú, ¿no? Entonces siempre van a ser cuadradas, sí o sí. ¿Pero qué más? Son definidas positivas. Quiere decir que en la diagonal principal, esa que hemos rayado ahí, siempre esos elementos son positivos, siempre. Puede ser que en algunas circunstancias salga 0, pero nunca va a ser negativo, jamás de los jamases. ¿Está bien? Porque son efectos directos, pues, es la rigidez calculada en la misma dirección del vector. No puede ser negativa, imposible. Puede ser 0, claro que puede ser 0, no hay problema, pero no negativa. Bien, esa es una. Otra, ¿no? Esa propiedad se denomina definida positiva. Por lo tanto, la matriz de rigidez es definida positiva. Otra, es una matriz simétrica. Se puede ver, ¿no? Claringo es simétrica. Eso es debido a que el teorema de Betti, ¿se acuerdan del teorema de Betti? Claro, porque se acuerdan del teorema de Betti. Betti dice de que este de aquí, ya, es por esto de acá. Betti dice que la flexibilidad y J es igual a la flexibilidad J y lo mismo, la rigidez, el mismo principio de Betti. Y J es igual a la flexibilidad. A la flexibilidad. Difícil es dibujar con el mouse, ¿no? J, I. Eso lo dice el teorema de Betti. Y el teorema de Betti, pues se dice, este teorema viene de un principio, viene de una ley. ¿Cuál es esa ley? El principio de la conservación del trabajo y la energía. De ahí viene. Por lo tanto, vamos a decir que la matriz de rigidez es simétrica por el principio de la conservación del trabajo y la energía. Por eso decimos. Deducimos a partir de ese principio y con el teorema de Betti que es simétrica.
¿Dónde está el teorema de Betti? Bueno, le voy a poner libro ahí para que lea. Eso lo han visto en resistencia de materiales. En hiperestática, ingeniero. Pero también, igual. ¿No es cierto? Es por eso se da la simetría. Y siempre va a ser simétrica. Si por alguna razón le sale no simétrica, ¿saben qué? Está mal. Sí o sí está mal. No puede salir antisimétrica. No, o no antisimétrica. Sí o sí tiene que salir simétrica y punto. Si no sale, está mal. Mal calculada. ¿Ve? Entonces todo esto nos sirve de control, ¿no? Si por ahí sale un coeficiente en la diagonal principal negativo, hay algo está mal. Hay que rascarse la cabeza y volver atrás. Sale un elemento que no es simétrico, algo está mal. Rascarse la cabeza, volver atrás y encontrar. Son elementos que nos van a servir de control para poder resolver. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿podemos particionar la matriz? Claro, aquí está, la hemos particionado la matriz. Claro, no es más que particionarla, ¿no? No es más. Vamos a particionarla de nuevo. De nuevo la vamos a particionar, porque es así, ¿no? Aquí ya está la ecuación completa. Aquí están viendo el vector, el campo de fuerza que está a la izquierda, P1, P2, P3, P4, P5 y P6, es el campo de fuerza interno en el elemento, ¿no? Son las 6 fuerzas que están aquí, en el campo de desplazamiento. Aquí está el campo de fuerza. Aquí están las 6 fuerzas. Y el otro es el campo de desplazamiento. La relación es entonces con esa matriz que acabamos de encontrar. Ahí está, es así. Así. ¿Que podemos particionar esto? No hay ningún problema. Podemos particionarlo, ¿no? Vamos a particionarlo aquí. Así. Y así. La partición, por tanto, me genera, la partición me va a generar una matriz aquí, ¿no es cierto? Otra matriz acá. En sí me va a generar 4 submatrices, ¿no? 4 submatrices. Entonces yo puedo relacionar esas 4 submatrices. Ningún problema, ¿no? Se pueden relacionar esas 4 submatrices. Uy, no, no puedo dibujar aquí. A ver, voy a poner más cómodo. Vamos a poner la pizarra. No voy a borrar esto, que es mal dibujado. Ahora lo vamos a dibujar con este otro nomás, que este permite hacer recta. Ahí y ahí. Eso es. Entonces decíamos, fíjense, aquí, con este de aquí, esto de aquí es un subvector, ¿no? Ese subvector lo vamos a escribir acá arriba como P
I. Porque ocurre, son los tres fuerzas, ¿no? En I, P1, P2 y P3. Y este de acá, el de abajo, es P sub J, ¿no? Son las tres fuerzas en el extremo J. ¿A qué va a ser igual esto? A esta matriz de acá, ¿no? Que le vamos a llamar K minúscula, I, porque son rigideces calculadas en el extremo I debido a desplazamientos unitarios en el mismo extremo. Entonces se llama rigidez directa. K y I por este subvector, ¿no? Este va a ser el vector de desplazamiento, todos en el extremo I. Todos son desplazamientos en el extremo I. Más esto, ¿no? Esto por esto, ¿no? Por este de aquí de abajo. ¿Cómo es? Esto por esto. Ah, no, más este por este, ¿no? Eso es. Cruzado. K. J. Le llamaremos K y J. I, J. Ojo, ¿no? I, J es esta matriz de aquí. Esta. Esta va a ser I, y esta va a ser I, J. Son rigideces cruzadas por los desplazamientos en J. Por los desplazamientos en J. Esto de aquí, jóvenes, esto que acabamos de escribir acá arriba en forma matricial, todo esto es la ecuación de esfuerzo en el extremo I. Eso vale la fuerza en el extremo I. Los tres esfuerzos están ahí, ¿no es cierto? El esfuerzo normal, que está en la dirección 1, el esfuerzo cortante, que está en la dirección 2, y el momento, que está en la dirección 3. O sea, son tres ecuaciones que están expresadas matricialmente. K y I es esa matriz que tienen ahí, la submatriz K y I. K y J es la submatriz que ven ahí, y la hemos encerrado, la que está al ladito. Se dicen matriz de rigidez directa, y I e IJ es la matriz de rigidez cruzada. O sea, son rigideces calculadas en el extremo I debido a desplazamientos en el extremo J, eso quiere decir. Y delta I son los extremos, son los desplazamientos en el extremo I, y delta J son los desplazamientos en el extremo J. Es decir, que si yo conozco los desplazamientos de los extremos I y J, está resuelto el problema. Pero no los conozco, ¿no? Pero yo sé que por compatibilidad esos desplazamientos en el extremo I y en el extremo J tienen que ser igual al de los nodos, porque ahí se unen esos extremos. ¿Sí o sí? Entonces, cuando yo resuelvo la ecuación de la estructura, la famosa grande que vimos acá, más arriba, acá está, aquí está, aquí, esta ecuación. Cuando yo resuelva esto, aquí van a estar los desplazamientos de los nodos. Y a esos desplazamientos por compatibilidad los paso a los elementos, y con esta ecuación que ya la borré, bueno, vamos a tener los esfuerzos. Aquí están abajito. Aquí están. PI, ahí está. Ecuaciones de esfuerzo en los dos extremos. Cuando yo conozca los desplazamientos de los extremos, sencillamente los reemplazo, ¿no? Y voy a tener el normal, el cortante y el momento en el extremo I, el normal y el cortante y el momento en el extremo J. Aquí hay un error, aquí tiene que decir PJ. ¿Ok? Eso es, jóvenes. Ahí están las ecuaciones de esfuerzo. Vamos a volver a esto una vez que resolvamos la estructura. Estamos hablando de la estructura la estructura discreta, ¿no? En sus elementos, así como la vemos aquí. Estamos hablando de la estructura discreta, donde hemos separado los elementos.
Esa es la que estamos analizando en esta clase. La estructura discreta, pero hemos estudiado un elemento por separado, a partir del cual hemos conseguido esas ecuaciones mediante el método de la ecuación diferencial de la elástica. Bien, vamos a hacer otras cositas aquí. Si digamos que hacemos la multiplicación, quiero decir, obtenemos directamente el esfuerzo, se puede, ¿no? P1 va a ser igual a E por A sobre L por delta 1, es una simple multiplicación matricial. P1 es por A sobre L, más 0 por delta 2, más 0 por delta 3, menos E por A sobre L por delta 4, más 0 por delta 5, más 0 por delta 6. El resultado es esta ecuación que tienen aquí para P3, ¿sí, no? Esta ecuación que he puesto acá es para el momento. Para el normal es multiplicar con la primera fila, ¿no? Con la tercera fila obtenemos el momento en el extremo I, y con la sexta fila obtenemos el momento en el extremo J. Bueno, ¿qué es lo que quiero mostrarle aquí? Fíjense, P3 es igual a esto de acá. Aquí está, ¿no? Ahí está, P3 es igual a eso. Está claringo eso. Si hacemos operaciones, vamos a llegar a esto. ¿La conocen esta ecuación? ¿La conocen esta ecuación, jóvenes? Esta de aquí. Uy, qué. Se puso roja. Le vamos a poner un color amarillo para que se vea, ¿no? Esa que está tarjada en amarillo. ¿La conocen esa ecuación? La han visto en el curso anterior, ¿no? Es la ecuación de momento. Es la que utiliza el método de las rotaciones angulares de Manet. El método de las rotaciones angulares. Como ven, es un método submatricial. Pero Manet en su método hace otra consideración. Habla de las estructuras desplazables y las estructuras indesplazables. Él dice que para aplicar su método, se llama el método de Manet o el método de las rotaciones angulares, él dice que para aplicar su método, ¿no? El triarticulado es indeformable, eso dice. ¿Ah? Esos puntitos son las articulaciones. Dice Manet que para cualquier fuerza aplicada, ¿no?, a esta estructura en sus nodos, cualquiera, el triarticulado no se deforma. Y eso es falso. Se deforma nomás. Pero a partir de esa consideración, resuelve, ¿no? Resuelve y plantea un método, porque el famoso método de las rotaciones angulares. A partir de ese método, todavía más viene Hardy-Cross en el año 1946, a su tesis doctoral, donde plantea el famoso método de Cross. ¿Qué es lo que hace? Resolver las ecuaciones de Manet, pero en el pórtico, ¿no?, a través de un método numérico que se llama relajación de momentos. Sigue siendo un método submatricial. No son exactos por este motivo. Y otra razón particular de que, obviamente, no considera el esfuerzo normal. Como ven, una ecuación obtenida directamente de la ecuación matricial de rigidez, de ahí se obtiene directamente, ¿no? Esto se dio, lógicamente, porque no habían condiciones para resolver ecuaciones así, ¿no? La matriz completa. No habían posibilidades en esa época. Pues la ecuación tiene más incógnitas, no solamente son esas, son más incógnitas.
¿Está bien, jóvenes? ¿Se entiende? Hablen. Sí, ingeniero, un poco. ¿Cómo que un poco? ¿En qué te has perdido? ¿No lo han visto el método de las rotaciones angulares en No, hiperestática? ese sí, creo que no, ingeniero. Yo que me acuerdo, No, no nos explicó no el lo han ingeniero visto. Kilian. El método de la fuerza nomás. Bueno, pero ahí está el método de las rotaciones angulares. Van a ver, miren en el internet, busquen el método de las rotaciones angulares y van a llegar a esta ecuación. Es la ecuación de... Claro, él la expone así, ¿no? Como M, I, J, dice, ¿no? M, I, J. El momento en el extremo I, de la barra IJ. Eso es lo que dice, ¿no? Así la va planteando la ecuación. Pura ecuación de momento. La va planteando en cada nudo. Y de ahí van a salir montoneras de ecuaciones. Claro, las incógnitas van a ser delta 3, giro en la dirección 3 y giro en la dirección 6, ¿no? Y esto de acá lo pone 0 porque obviamente son estructuras indesplazables. También plantea con esta diferencia, plantea desplazamientos horizontales, porque las estructuras solo se mueven horizontalmente. Y al incorporar la condición de que el triarticulado es indeformable, pues no hay deformaciones verticales. En otras palabras, supone que no hay, los nodos no se mueven hacia abajo, sino se mueven horizontalmente en un edificio, ¿no? Y eso de alguna manera es cierto, ¿no? Al menos en las estructuras de hormigón armado. Pero siempre hay, fíjense cómo nuestro método es exacto. Ya no está subsumido a esos condicionamientos que incorporó Manet en su momento y que después Hardy-Cross todavía con su método de relajación resuelve las mismas ecuaciones de Manet, pero por método numérico. Y después vino Hardy-Cross que todavía hace otras consideraciones más. El problema era reducir las incógnitas, tratar de hacer métodos prácticos, de modo que el ingeniero pueda resolver las estructuras con facilidad. Todas esas metodologías ya pasaron a la historia, porque ahora todo el mundo es el CIPE, ¿no? CIPE, RAN, ¿no? O TAP, ¿no? No sé, hay montones de... Todos son buenos. Y todos utilizan el método matricial, por si acaso. Por si no lo sabían todos. No hay uno que se aplace. Antes, los primeros intentos eran, a ver, vamos a hacer un programa para resolver Hardy-Cross. No, ya no hay eso. Si ustedes revisan también la historia un poquito la historia de los programas de computadora para resolver estructuras, los primeros programas resolvían el método de Manet y el método de Cross. Después se dejó eso porque más, claro, el problema era la memoria de las primeras máquinas, ¿no? Maquinitas con escasa memoria. No se olviden que las computadoras se inventaron no para la ingeniería, sino para los negocios, para los bancos, eso, para lo que daba plata, ¿no? Las empresas petroleras, el impulso después de la Segunda Guerra Mundial fue grandísimo. Y claro, eso es puro suma y resta, pues, ¿no? La contabilidad de las empresas. No necesitan memoria. Lo que necesitan es harta, cualquier cantidad de almacenamiento externo, ¿no? Eso es lo que necesitan. Después memoria no necesitan nada, porque todo es suma y recta. Entonces uno se animó a crear un software sobre esa barbaridad, ¿no? Que le decimos nosotros ahora ya no es, ¿no? Se creó el Fortran, ¿no? Fortran significa traslación de fórmula, trasladar la fórmula a la computadora, Fortran, porque antes se usaba el COBOL para los negocios. Es un programa quiero decir, un lenguaje de programación para los negocios. Y el primero, inclusive antes de ese, fue el ALGOL, el primero, ¿no?
Con el alcohol se hicieron todos los software para los bancos, para las empresas comerciales, las petroleras, para la contabilidad de ellos. Y los ingenieros solingos acá seguían con sus maquinitas nomás. Y apareció uno con el Fortran y empezaron a hacerse los primeros programas fueron hechos en Fortran. Ahora ya no es eso, ¿no? Ahora ya es software de alto vuelo, así como lo ve, como lo conocemos el CP, como lo conocemos el TAP y todo eso. Computadoras mucho más capaces, ¿no? Por ejemplo, el primer computador que se fabricó en los Estados Unidos en el año 1944, esta computadora como la conocemos actualmente, mitad digital y mitad analógica, ¿no? Porque en esa época no habían circuitos integrados, ni siquiera existían los transistores. Lo que habían eran las válvulas al vacío, lo que eran triodos, pentodos y todo eso, pero que funcionan a altas temperaturas, ¿no? Porque ustedes saben que cuando se calienta un metal, desprende electrones. Entonces ese principio lo agarra Thomson y lo lleva a una valvulita cerrada de vidrio, ¿no? Y la calentaba en un filamento de tal manera que se escapen los electrones. Entonces ese escape de electrones ya se puede montar ahí información, genera una onda, ¿no es cierto?, sobre la cual se puede montar información, y a partir de eso se inventó la primera máquina computadora como la conocemos, ¿no? Cualquier celular en el bolsillo de cualquier persona es más capaz que esa máquina. Sí, sí, inmensamente más capaz, ¿no? No era una máquina práctica. Claro que fue mejor que el Mark, la calculadora que se inventó a comienzos del siglo XX, ¿no? Que era una calculadora de relay, de puro relay. Y los relays movían solamente los engranajes. Era una máquina de engranaje, así que engranaje mecánico de acero, ¿no? Esa era la primera calculadora. La calculadora eléctrica, ¿no? Porque se movía con relay eléctrico. Eso es, jóvenes, ahora esto ya es historia, ¿no? Ya no se habla de eso. Pero es bueno conocer la historia. Por ahí lo van a leer, al que le gusta leer, lo va a ver en todos los libros. Es bueno estudiar la historia para poder ubicarnos en el presente y proyectar el futuro. Es así. Y podamos entender lo que se nos viene. Ya les voy a hablar de lo que se nos viene, ¿no? Con la computación cuántica, que todavía está en pañales, pero igual va a llegar. Sí o sí va a llegar. No será mañana, pero va a llegar. De aquí a 10, 15 años, ya vamos a tener computadoras cuánticas en nuestros hogares. Pero eso sí es abismal. Bueno, jóvenes, entonces ahí tenemos la ecuación matricial de esfuerzo. Ahí está, tanto para el extremo I como para el extremo J. Nosotros, cuando resolvamos el pórtico, vamos a volver a estas ecuaciones. ¿Para qué? Para tener el esfuerzo normal, el cortante y el momento en cada extremo y poder hacer la gráfica de esfuerzo, que es el objetivo de esta materia. Llegar a determinar el estado de esfuerzo de una estructura prismática. ¿Ok? Eso es. La próxima clase, bueno, aquí están las características de la matriz de rigidez que les hablaba, cuadrada, además matriz banda. Es una matriz banda que lo vamos a ver después. Ya esto de acá ya es otra cosa que lo vamos a ver más adelante. La próxima clase vamos a ver lo mismo, pero por el método del segundo teorema de Castigliano. Les voy a mostrar cómo obtener la matriz de rigidez utilizando el segundo teorema de Castigliano. ¿Está bien? ¿Alguna Ok, pregunta? ingeniero. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo están los apuntes? Hay que estudiar todos los días. Para eso venimos a la universidad.
miren los videos, y paralelo a ellos consulten libros, otros leen montoneras de libros. Yo les voy a pasar algunos libros, no he tenido tiempo de hacerlo porque estoy también preparando mis clases para mis otros grupos. Termino con ustedes y tengo que empezar a preparar la materia que viene después. Y este es mi oficio. Bien, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Vamos a habilitar la asistencia. Ingeniero, ¿En Diga. en qué parte podemos anotarnos en la asistencia, registrarnos? Por favor, me explica. Ahorita vamos a ver eso. yo quisiera No sé. saber, ingeniero, ¿cómo se llama esa ecuación que dijo que busquemos? Sobre la ecuación. tarea, creo, ingeniero, No, pero el esa el tarea se va a nombre. entregar cuando termine de explicar los dos métodos, Claro, ¿no? claro. Sí, sí, ahí ya les voy a indicar. El método pueden leer, además ya lo han visto eso, ¿no? Es por ahí El método de varios. los trabajos virtuales, sí. El método del trabajo virtual, eso lo han visto. El método del trabajo virtual. Eso Pero el lo han visto. último método, ¿cuál era el último? No recuerdo. Bueno, El cuarto. el método de la inversión de la matriz de flexibilidad. Hay que encontrar primero la matriz de flexibilidad. Y la matriz de flexibilidad, a su vez, se puede encontrar por varios métodos. El método del trabajo virtual complementario, que es el método de la fuerza. Se puede encontrar la matriz de flexibilidad por el método de la fuerza. Es lo mismo, solo que en vez de desplazamiento, no se habla de fuerza, hemos visto, ¿no? De acuerdo a la definición de flexibilidad. Bueno, vamos a habilitar la asistencia del día de hoy. Vamos a crear entonces 7 de abril. Es desde las 13.